Arreglar tu vida no toma años, toma un solo momento. William Miller pasó décadas estudiando algo muy específico. ¿Por qué algunas personas logran cambiar y otras no? Trabajaba principalmente con los adictos, alcoholismo, drogas, conductas autodestructivas, pero Miller empezó a notar algo extraño. Algunos casos no encajaban en ningún modelo psicológico. Personas que llevaban años atrapadas de repente cambiaban de forma radical. No progresivamente, no de un día para otro, sino de un momento a otro. Miller empezó a recopilar estas historias y cuanto más investigaba, más casos encontraba. Alcohólicos que dejaban de beber de la noche a la mañana, personas en depresión profunda que despertaban completamente diferentes, individuos atrapados en patrones destructivos que simplemente dejaban de ser esa persona. Sin terapia, sin intervención, sin proceso gradual. Intrigado por esto, Miller hizo algo inusual. Publicó un anuncio en el periódico local, pidiendo a las personas que hubieran vivido un cambio radical que compartieran su experiencia con él. La respuesta fue abrumadora. Y así comenzó a estudiar lo que él llamó Quantum Change o cambio cuántico. Después de analizar cientos de testimonios, Miller identificó dos tipos principales de transformación radical. El primero lo llamó Insightful Quantum Change, un cambio producido por una realización profunda. No es información nueva, es algo que ya sabías, pero que de repente ves con una claridad brutal. Como cuando alguien se da cuenta de forma innegable de lo que su vida se va a convertir si no cambia, y en ese instante algo se reorganiza. El segundo tipo es aún más extraño. Miller lo llamó Mystical Quantum Change, experiencias que las personas describían como si vinieran desde afuera de ellas mismas. Momentos intensos, vívidos, casi irreales, experiencias místicas, como si algo se reorganizara internamente de golpe. Lo curioso es que ambos tipos compartían el mismo patrón. Primero, casi siempre había un periodo de presión acumulada. Durante años parecía que nada cambiaba, pero internamente la tensión estaba aumentando. Es exactamente cómo funcionan las placas tectónicas. La presión se acumula lentamente y de repente todo se mueve en un instante. Ocurre el terremoto. Segundo, había un momento de rendición. No rendirse en el sentido de abandonar, sino algo más profundo. Soltar. Dejar de intentar controlar. Dejar de aferrarse a la identidad que estaban defendiendo. Y tercero, el cambio no era principalmente de comportamiento, sino que era un cambio de valores. Cuando Miller preguntaba qué había cambiado, las personas no hablaban de hábitos ni nada por el estilo. Decían algo mucho más profundo. Lo que era importante para ellos había cambiado. La jerarquía completa de valores se había reorganizado. Cosas que antes parecían importantes dejaban de importar. Y cosas que antes parecían abstractas como el significado, la integridad o el propósito, se convertían en el centro de su vida. Y aquí está la clave. No era una decisión, no era una resolución de año nuevo. Era algo más parecido a una reconfiguración interna. Porque cuando cambian tus valores, tus comportamientos cambian automáticamente. Y eso explica por qué tantos intentos de cambiar fracasan. Intentamos cambiar el comportamiento sin cambiar la estructura de valores que los genera. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante porque nuestros valores no nacen de la nada. Se forman cuando somos niños. Un niño tiene un objetivo principal y es sobrevivir. Para un niño humano, sobrevivir significa mantener el amor de sus cuidadores, de sus padres. Así que aprendemos muy rápido qué comportamientos generan aprobación y cuáles generan rechazo. Aprendemos qué emociones son aceptables, qué parte de nosotros debemos ocultar, qué tipo de persona merece amor. Y absorbemos todo esto no como opiniones, sino como una realidad. Así se forma la identidad, un sistema operativo psicológico. El problema es que tu identidad no solo define quién eres, sino que la defiende emocionalmente. Cuando alguien desafía tu autoimagen, tu cerebro reacciona como si fuera una amenaza física.
aumenta tu ritmo cardíaco, liberas hormonas de estrés y aparece un impulso intenso de defenderla. Por eso la gente se aferra a identidades que la destruyen. Un adicto niega su problema, alguien permanece en relaciones destructivas. Una persona que sabe que debe cambiar termina a las 4 de la mañana en el sofá preguntándose qué pasó. Porque el problema nunca fue el comportamiento, el problema es la identidad que lo genera. Y aquí viene la parte más incómoda de todas. La mayoría de las creencias que definen quién eres ni siquiera son tuyas. Fueron instaladas por tu familia, por tu cultura, por el sistema en el que creciste. Has estado ejecutando el código de otras personas. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo escapas de una jaula que ni siquiera puedes ver? Pues la mayoría de los consejos te dicen lo mismo y yo también he pecado de esto en el pasado. Visualiza la persona que quieres ser. Imagina tu vida ideal. Crea una visión, un vision board. Pero hay un problema. Ese enfoque rara vez funciona, porque los seres humanos no estamos motivados principalmente por el placer. Estamos motivados principalmente para evitar el dolor. Los psicólogos lo llaman aversión a la pérdida. Sentimos el dolor de perder algo mucho más intensamente que la satisfacción de ganarlo. Así que en lugar de visualizar tu vida ideal, te quiero proponer algo distinto, algo que yo llamo la antivisión. La visualización positiva te pide imaginar el futuro que deseas. La antivisión te pide mirar al frente el futuro que estás creando si no cambias. No el escenario optimista, el real. El camino exacto al que te está llevando tu identidad actual. Es una forma de tocar fondo sin destruir tu vida primero. Y aquí es donde quiero contarte una historia personal, porque cuando leí la investigación de William Miller, me di cuenta de algo muy extraño. Yo mismo había vivido exactamente este tipo de cambio. Desde pequeño siempre fui una persona muy creativa. Cuando tenía 9 años, mi madre le regaló una guitarra a mi hermano. Y recuerdo perfectamente ese momento. Vi esa guitarra y pensé, esto es lo más fascinante que existe en el universo. Mamá, regálame una también, por favor. Me enamoré completamente de la música, y no solo de la música, dibujaba, pintaba, creaba cosas constantemente. Pero mi sueño más grande era uno muy claro: ser músico, tener una banda, escribir canciones, dar conciertos, viajar por el mundo viviendo de mi arte. Y durante un tiempo lo intenté y en cierta medida lo viví. Con un amigo que cambió mi vida formamos una banda, se llamaba Dandy León. Ensayábamos constantemente, escribíamos canciones, soñábamos con escenarios como Paul McCartney y John Lennon. Pero a medida que fui creciendo, aparecieron otras fuerzas. La expectativa, la seguridad, las voces externas. Mis padres querían que tuviera algo seguro, algo que me protegiera si la música no funcionaba. Y hoy lo entiendo perfectamente. Desde su perspectiva, los músicos eran personas inestables, con vidas difíciles. Así que terminé estudiando artes mención diseño gráfico. No era realmente mi sueño, pero estaba cerca del mundo creativo. Pasé 5 años estudiando esa carrera, me gradué y poco a poco dejé de hacer música. La banda se disolvió, la vida siguió. Entonces ocurrió algo más. La situación en mi país, en Venezuela, se volvió insostenible. Tuve que emigrar. Y ahí comenzó una etapa que muchas personas conocen muy bien: la supervivencia. Llegué a Colombia, vendí comida en la calle, repartí comida, trabajé como freelancer, hice lo que fuera necesario para salir adelante. Luego conseguí un trabajo en un contact center respondiendo tickets. Allí me fue un poco mejor. Y así pasaron varios años. Después reuní dinero, me mudé a España con mi esposa y seguía siendo lo mismo. Trabajo, supervivencia, estabilidad. Hasta que cumplí 30 años y este fue el momento. Tuve lo que muchas personas llaman la crisis de los 30, pero en realidad fue algo mucho más profundo. Un día me hice una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si nada cambia, Juan? Si mi vida siguiera exactamente igual. Hice cálculos y en 3 años tendría 33, en 5 tendría 35 y en 10 años tendría 40. Y entonces apareció una imagen en mi mente que me aterrorizó por completo. Me vi a los 40 años haciendo exactamente lo mismo.
vendiendo mi tiempo, trabajando en algo en lo que no odiaba, pero tampoco expresaba nada de lo que realmente había dentro de mí. Y sentí un miedo enorme. No era miedo a fracasar, era miedo a algo mucho peor. Era miedo a desperdiciar mi vida, miedo a llegar al final y darme cuenta de que nunca utilicé los talentos que sabía que tenía, miedo a no haber aportado nada real al mundo, a no expandir mi potencial. Y en ese momento ocurrió algo. Tuve una realización súper profunda, una claridad mental brutal, y me hice otra pregunta. ¿Qué tendría que hacer para sentirme que realmente aproveché esta vida? Y la respuesta apareció muy rápidamente. Cambiar vidas, crear algo que ayudara a otras personas. Entonces me hice otra pregunta aún más práctica. ¿Qué necesita el mundo que yo puedo ofrecer? Y ahí todo empezó a encajar. Descubrí el mundo del coaching a través de una ad que me apareció en YouTube. Empecé a estudiar y tomé una decisión completamente firme. Una decisión que cambió mi vida. Dije, voy a publicar un video en YouTube cada semana durante un año. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero algo dentro de mí sabía que si hacía esto, mi vida iba a cambiar para siempre. Y aquí está la parte interesante. Mi vida no cambió meses después, aunque después de 3 meses sí había cambiado todo. No fue después de 3 meses. Mi vida cambió en ese preciso instante, el momento en el que tomé esa decisión. Porque en ese momento cambió algo mucho más profundo que mis hábitos. Cambió mi identidad. A partir de ese día dejé de verme como alguien que simplemente sobrevivía y empecé a verme como alguien que estaba construyendo algo, alguien que creaba, alguien que aportaba al mundo. Después vinieron los videos, después vino el negocio, después vino el coaching. Hoy tengo un negocio que factura 5 cifras al mes y ha ayudado a cientos de personas a cambiar sus vidas. Pero todo empezó en ese preciso momento, el momento en el que vi con claridad el futuro que estaba creando y decidí no aceptarlo. Y lo curioso es que, sin saberlo, lo que hice ese día fue exactamente lo que el mismo William Miller describe en su proceso. Primero, aparece una antivisión. Ver con absoluta claridad el futuro que estás construyendo sin nada cambia, y aborrecerlo. Y luego aparece algo más poderoso todavía, un propósito. Porque cuando una persona conecta con lo que realmente le importa, su estructura de valores cambia. Y cuando cambian los valores, la identidad cambia. Y cuando cambia la identidad, el comportamiento cambia automáticamente. Así que quiero proponerte un ejercicio muy simple. Toma papel y responde estas preguntas con brutal honestidad. Primero, si nada cambia en tu vida, ¿cómo será exactamente tu vida dentro de 5 años? ¿Dentro de 10 años? No la idealices. Mira el camino en el que ya estás, porque muchas veces ese momento de claridad es suficiente para provocar un cambio. Así que no lo hagas realista. Segundo, pregúntate algo igual de importante. ¿Qué habilidades te gustaría desarrollar realmente en esta vida? No las que parecen seguras, no las que otros esperan de ti, las que realmente te gustaría a ti dominar. Las que te harían sentir que estás utilizando todo tu potencial. Y tercero, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué problemas existen que tú podrías ayudar a resolver? ¿Qué valor podrías aportar a otras personas? Porque cuando encuentras el punto medio entre estas 3 cosas, las habilidades que quieres desarrollar, los problemas que el mundo necesita resolver y lo que realmente te importa, ahí suele aparecer tu propósito. Y cuando una persona conecta con un propósito fuerte, ocurre algo interesantísimo. No necesita motivación, no necesita disciplina constante porque su estructura de valores ya ha cambiado. Cosas que antes parecían importantes dejan de serlo y cosas que antes parecían lejanas se vuelven inevitables. Y cuando eso ocurre, no estás intentando cambiar tu vida cambia sola. Si haces este ejercicio con honestidad, algo muy interesante va a empezar a ocurrir. Empiezas a ver con claridad qué vida estás creando y qué vida podrías crear en su lugar.
Y muchas veces ese momento de claridad es suficiente para que ocurra algo muy poderoso. El instante en el que decides firmemente que tu vida ya no va a ser la misma, no va a seguir el mismo camino. Pero hay algo importante que entender. Ese momento no resuelve tu vida, solo cambia la dirección, corrige la trayectoria. Pero una vez tomas esa decisión, aparecen nuevos desafíos. Tienes que aprender a construir esa nueva vida, a sostener esa visión, a no volver a caer en los mismos patrones. En otras palabras, tienes que aprender a subir de nivel. Y justamente de eso hablo en este video que ves aquí, donde te explico cómo subir de nivel en el videojuego de la vida y cuáles son las reglas para avanzar al siguiente nivel. Si quieres trabajar conmigo, aplica con los enlaces en los comentarios y en la descripción de este video. Te mando mucho amor y mírate este video.